Hola, hola, buenos días. Por favor, ayúdenme con su asistencia para empezar con el tema de anafilaxia, por favor. Ya saben, registran primero su nombre completo y luego el apellido. El apellido y luego el nombre, perdón. De acuerdo con nuestro programa, la unidad número 4 y la unidad número 5, los temas que vamos a ver es el tema de anemia, leucemia, hemofilia, artritis reumatoide, anafilaxia, hipoglucemia, hipocalcemia. Esto es de la unidad número 4. Y de la unidad número 5, los temas que tienen que ver con las enfermedades infectocontagiosas, lo que es polio, tétanos, hepatitis, sarampión, varicela, meningitis, rubiola. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar de lo que es anafilaxia. ¿Alguien sabe lo que es anafilaxia? Yo, profe. ¿Sí? La anafilaxia es una reacción alérgica grave en todo el cuerpo a cualquier tipo de químico, en este caso algún medicamento. Se Ok, puede gracias. manifestar en diferentes... Ay, perdón. No, no, está bien, continúa. Gracias. Se puede manifestar de diferentes maneras, desde que el paciente empiece a sentir cómo se le cierra la garganta, ronchas, e inclusive hasta periodos de temperatura o crisis convulsiva en algunas ocasiones. Ok, gracias, Osmara. ¿Alguien más? También, maestra, se dice que es una reacción explosiva del sistema inmune hacia un agente externo, como los que mencionó Mara. Ok, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Antonia Michelle Ríos. Yo entiendo que es una reacción alérgica aguda, que a veces puede causar hasta la muerte. Ok, muy bien. Gracias, Michelle. Ok. Denise Ortiz. Mande. ¿Qué es anafilaxia? Pues como ya dijeron mis compañeras, es una reacción alérgica a un medicamento que podía producir convulsiones o ronchas. Ábrelo. Ok, muy bien. Ok, bueno. Anafilaxia, así como lo describen sus compañeros, son la reacción biológica potente derivada principalmente de una célula que se llama mastocito o el basófilo, que estos van a liberar dentro del torrente sanguíneo en el tejido lo que viene siendo una molécula que se llama histamina. La histamina es la que se encarga de mostrar lo que viene siendo todos los procesos, llámese secreción nasal, ojo rojo y todo esto, todo el proceso inflamatorio que va acompañado a los diferentes síntomas en otros aparatos y sistemas. Hay causas que se pueden clasificar como hospitalarias o comunitarias. Por ejemplo, de las comunitarias, pues tenemos a esta imagen que ustedes observan ahí, lo que viene siendo algún medicamento, algún alimento, incluso las mascotas, algunas plantas, el polvo, los ácaros, y a nivel hospitalario, pues agrupamos ahí principalmente lo que medicamentos y a látex o, por ejemplo, el jabón quirúrgico. Hablar de la fisiopatología de la anafilaxia, entonces, es la liberación rápida de los mediadores biológicos, en este caso lo que es la histamina, que da la oportunidad de ocasionar dentro del tejido sanguíneo y dentro de esos tejidos respiratorios, cardiovasculares, gastrointestinales, diferentes signos y síntomas. Hay 4 mediadores de la histamina, uno se encuentra localizado a nivel de lo que viene siendo el sistema respiratorio, que nos da desde la nariz hasta lo que viene siendo el pulmón, diferentes signos y síntomas que ponen en riesgo la vida del paciente. Dentro del cuadro clínico que van a tener estos pacientes, radican en esa histamina. La histamina de manera exagerada, perdón, de manera limitada o cuando nosotros tenemos procesos alérgicos leves, se caracteriza por lo que viene siendo el lagrimeo, la tos, el escurrimiento nasal. Sin embargo, en estos medidores de la histamina, hablando específicamente en los casos de anafilaxia, la cantidad que se libera es mucha, por lo tanto vamos a tener síntomas que van a sugerirnos a nosotros la necesidad de llevar a este paciente a un hospital. Un paciente con anafilaxia es una reacción exagerada grave
que va a poner en riesgo la vida del paciente. Se alteran todos los signos vitales del paciente, se altera la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Por supuesto que a nivel respiratorio vamos a tener signos como lo que viene siendo el edema laringio y la presencia de broncoespasmos. A nivel cutáneo, esa urticaria, el angioedema y el enrojecimiento, pues hacen que nosotros veamos a los pacientes pediátricos con temor, y sobre todo eso nos permite identificar rápidamente la intervención que tenemos que hacer a nivel hospitalario. A nivel cardiovascular, el paciente puede sufrir hipotensión, problemas de arritmias, incluso algún infarto al miocardio. A nivel gastrointestinal, la presencia de vómitos, dolor abdominal, diarrea, hacen que nosotros pensemos o nos confundamos un poquito. Sin embargo, para hacer el diagnóstico, además de encontrar esto y el factor que lo desencadena, pues vamos a buscar la molécula que se viene formando aquí junto con el alergeno, junto con la histamina, en esa neoformación, y lo vamos a agrupar nosotros a través de la prueba de laboratorio que se llama inmunoglobulina E o las pruebas cutáneas. Entonces, de esa manera nosotros vamos a hacer esa medición para identificar qué es lo que causa al paciente esa respuesta exagerada de la alergia, pero no olvidemos el cuadro clínico de estos pacientes, lo referente a tanto el broncoespasmo, tanto como el gritar de la piel, hablando del angioedema, el enrojecimiento y la urticaria, como los fenómenos tanto cardiovasculares de hipotensión, arritmias, así como los gastrointestinales. ¿Cómo vamos a prevenir nosotros la anafilaxia? Por ejemplo, si yo sé que el pelo del gato me ocasiona a que mi bebé tenga espasmos laringios, pues no lo voy a acercar donde haya gatos. Si yo sé que mi bebé, el hecho de que tarde más de 2 o 3 días de cambiar la ropa de cama porque hay ácaros, pues también la higiene la voy a extremar en ese aspecto para recolección de polvo. Si yo sé que, por ejemplo, estoy en un hospital y el guante de látex me ocasiona en este caso una reacción de alergia exagerada, pues voy a evitar utilizar guantes de látex y voy a utilizar otro tipo de guantes. Entonces, la forma de prevenir es educar el consumo o el uso de esas sustancias. Aquí habla de alimentos y el conocimiento posible de la contaminación en situación de alto riesgo para el infante. Algunos productos lo mencionan, por ejemplo, hablando del cacahuate como factor de anafilaxia o la nuez, de que hay algunos productos que se mezclan con sustancias que tienen ese tipo de alimentos, y por lo tanto para tratar de evitarlos, para evitar lo que viene siendo la anafilaxia. Tengo una paciente que es alérgica al colorante número 8. Algunos productos, por ejemplo, las cerezas, las fresas industrializadas, se les adiciona ese tipo de colorante, y en el caso de esa pacientita en particular, como ya es consciente de su fenómeno alérgico exagerado de la generación de anafilaxia, pues no come ningún producto de color rojo. Entonces, porque él dice, yo soy alérgica al colorante y por sí o por no, entonces evito el hecho de presentar cualquier síntoma. Aprovechando los que se van anotando, por favor voy a aprovechar. Karen Alejandra, ¿me puedes decir por favor qué es anafilaxia? Sí, maestra, pues yo considero que la anafilaxia pues es una reacción de alergia grave, una reacción alérgica, en pocas palabras, que puede ser producida por muchas cosas. Ok, gracias. Yumiko, Hania, ¿qué es una anafilaxia? Mande. Para mí la anafilaxia es una reacción alérgica que puede ocurrir a los minutos de estar expuesto a algo que el paciente pues sea alérgico y que se cura con la epinefrina, ¿no? Ok, gracias. Hay que tratar de ser puntuales. Si vamos a tener el chancita de vernos así el día de hoy, por favor, yo sé que no es nuestra hora programada, sin embargo, vamos tratando de recuperar el tiempo. Los invito a que vean el video de los conceptos que estamos manejando, porque cuando nos topamos con un paciente que tiene, en este caso, taquicardia o tiene hipotensión, en ese niño edematizado y todo eso, no debemos de perder tiempo. A nivel hospitalario, estos pacientes se tienen que trasladar rápidamente. Entonces, entre mayor cercanía tengamos nosotros a un centro hospitalario de urgencia y que lleguemos al sitio de urgencias e informemos la situación del paciente, vamos a poder brindar una atención especializada. El tratamiento aquí habla de epinefrina subcutánea. Sin embargo, los antihistamínicos
también nos pueden ayudar bastante a estos pacientes. Las complicaciones radican en lo que viene siendo el nosotros identificar las alteraciones en sus constantes vitales, en este caso la hipotensión, la pérdida de conciencia, la bradicardia, como les decía, los pacientes pueden tener un infarto al miocardio, una parada cardiorrespiratoria y se pueden morir. Entonces, por eso la importancia de este tema. Una picadura simple de una hormiguita, el que consuma el paciente, como les decía ahorita, el colorante número 8 que se obtiene en la gelatina, en las paletas rojas, en el puré incluso, nosotros debemos identificarlo. Permítanme un momento. Ok, entonces esa sospecha, por ejemplo, si nosotros vamos a un lugar donde sabemos que nuestros pacientes pueden estar en contacto o le pedimos a la mamá que identifique la situación en que estuvo en contacto el paciente, sobre todo porque si sobrevive a esa crisis de anafilaxia, eso no lo exenta a que la vuelva a tener, entonces hay que prevenirlo. Las intervenciones entonces radican en tranquilizar al paciente, retirar el alergeno si esto es posible, lo que viene siendo mantener una vía aérea permeable, colocar al paciente en posición de seguridad. ¿Qué significa eso de posición en seguridad? Significa que el paciente pueda estar respirando y que no tenga riesgo de broncoaspirar. Administrar oxígeno, monitorizar los signos vitales, tener, por supuesto, una vena periférica para la administración de fármacos y en caso de que el paciente pierda el estado de conciencia, la capacidad para ventilar y tenga parada cardiorrespiratoria, pues iniciar con el RCP. Ese es un cuadrito con respecto a todo lo que les he estado platicando ahorita, que yo cuando les pido que expongan me hagan este resumen, que prácticamente viene siendo el cuadro que hicimos el año pasado por todas las patologías. ¿Alguna pregunta de anafilaxia? La epinefrina, ¿se la dejamos administrar al paciente cuando veamos que cese o posterior a eso debemos de seguir poniendo? Solamente se utiliza en la emergencia para revertir el efecto de la histamina, para tratar de ayudar a nosotros al paciente a que recupere su flujo sanguíneo cardíaco y todo eso a la normalidad. Solamente se utiliza la epinefrina, la adrenalina es lo mismo, solamente se utiliza a nivel hospitalario. No la tenemos domiciliada por los efectos adversos que tiene. Okay. Hablando sobre la epinefrina, aunque sé que es de nivel hospitalario, cuando se diluye, ¿en cuánto es lo que la debemos de diluir? No te sabría decir, desconozco la dilución que utilizan en el hospital. Permítame un momento. Ok, una disculpa. No sé en cuánto se diluye la epinefrina a nivel hospitalario porque no sé qué presentación tenga. Ok, sin embargo, aquí la indicación con respecto al paciente, más que nada, hablando de las intervenciones de enfermería, que es lo que nos aplica a nosotros, es mantener una vena permeable y estar al pendiente de los signos vitales del paciente.
¿Alguna otra duda? Yo, maestra, Mande. es que estuve leyendo en una presentación sobre la anafilaxia, sobre un cuadrito que se llamaba clasificación de Brown. Entonces, quisiera saber si la anafilaxia solamente es una reacción grave o también puede clasificarse en leve, moderada y pues grave, o simplemente cuando ya es moderada a leve ya es una alergia común, no una anafilaxia. Cuando tenemos nosotros lo que viene siendo en el paciente, lo que viene siendo alteraciones en sus signos vitales, eso ya es anafilaxia. Ya si yo tengo, por ejemplo, si tengo una ronchita, eso es alergia. Pero si yo tengo modificaciones en los signos vitales de mi paciente, eso es anafilaxia. Por poquito que sea que me aumentó la frecuencia cardíaca, que yo tengo disnea, eso ya es anafilaxia. El cuadro de Brown que comenta Dulce es más como para identificar los niveles. Es a nivel hospitalario para saber si necesitas estar cerca para que te prepares para intubar al paciente y todo eso. Ok, gracias, profe. Pero, repito, si nosotros tenemos a cualquier paciente con una reacción alérgica que interfiere en sus constantes vitales, ese paciente necesita ir a un hospital. No lo podemos dejar en casa ni nada. Ese se va a su domicilio. Es cuando empiezan a que les falte la respiración Sí, cualquier cosita que sea. Si tiene aumento de la frecuencia cardíaca, recordemos que la frecuencia cardíaca en los bebés es de 12 a 18. Si aumenta de 18, eso ya es taquipnea. Si nuestro paciente tiene aumento de la frecuencia cardíaca, una frecuencia cardíaca arriba de 100, eso es taquicardia. ¿Sale? Todo eso es importante nosotros estar al pendiente de nuestro paciente. Maestra, Mande. ¿y la dexametasona no aplica para una alergia? Sí, también ahí en el cuadro yo solamente les mostré lo que viene siendo antihistamínicos, pero los antihistamínicos recordemos que no solamente tendrían que hablar de loratadina y de loratadina, sino también los corticosteroides. Qué bueno que lo mencionas, porque son los que más nos van a ayudar en el problema de revertir el proceso inflamatorio de la histamina. Sí, maestra, es que el día de ayer mi perrito se salió de mi casa y regresó como con muchas bolitas en el cuerpo y se notaba que batallaba para respirar, entonces empezó a inflamar el rostro y le marqué al veterinario y me dijo que le aplicaron la dexametasona porque ya era muy tarde y se la puse intramuscular y reaccionó bien mi perrito. Qué bueno, fíjense bien eso que menciona. Siempre va la indicación de otra, no nosotros como pacientes nada más es automedicarnos. Yo les decía el día martes, perdón, que no les pude dar la clase, empecé con una disuria, un ardor para orinar severo y con lo que tiene que ver el aumento de la frecuencia para meccionar y me costaba trabajo estar sentada aquí en la silla del monitor de la computadora para estar con ustedes. Y, ok, yo digo disuria, infección de vías urinarias, fenazopiridina, o sea, así. Pero no nomás es eso, pues entonces siempre hay que evitar automedicarnos, aunque nosotros seamos un poquito que conozcamos de los fármacos, y más hablando de un perrito, hablando de un paciente pediátrico, la posología. Por eso les digo, desconozco en qué presentación tengan en el carrito rojo la epinefrina y sobre todo porque es por kilogramo de peso lo que se va a condicionar para el paciente pediátrico y también la dexametasona y todos los corticosteroides. En el paciente pediátrico es por kilo por peso. En el adulto es un poquito diferente. Entonces, las mascotas vienen siendo por kilo por peso. No es lo mismo que tengas un pug a que tengas un gran danés o un doberman. O sea, son diferentes. Pues, y en el caso del niño no es lo mismo que sea un bebé, así como veíamos en las imágenes, a que sea un niño con obesidad, por decir algo. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar ahorita con otro tema con referente a lo que sería en este caso ahora hipocalcemia. Recordemos que el semestre pasado hablábamos de los electrolitos y hablar del metabolismo del calcio, pues estamos obligados nosotros a conocer los rangos que se necesitan para el paciente pediátrico. Recordemos que el calcio tiene funciones muy específicas, no solamente a lo que tiene que ver a nivel de la circulación, sino también hablando del crecimiento y desarrollo. Entonces, cuando hablamos de hipocalcemia, vamos a hablar de dos fenómenos, uno que tiene que ver con tetania
y el síndrome tetánico. Ojo, no es lo mismo tetania o síndrome tetánico que la enfermedad del tétanos, ¿ok? El tétanos es causado por una bacteria que se llama Clostridium tetani, que se libera en el torrente sanguíneo una molécula que se llama tetanoespasmina, es la que ocasiona las contracciones musculoesqueléticas. En el caso de la hipocalcemia, ¿sí? Vamos a hablar nosotros de la hipocalcemia cuando disminuye las concentraciones menos de 7 miligramos a 100 mililitros o 1.75 milimoles, y en este caso el calcio que esté circulando en la sangre va a ocasionarnos diferentes signos y síntomas. Entonces, hipocalcemia, tetania, síndrome tetánico, cuando no es causado por la bacteria, que decimos que es la enfermedad del tétanos, sí, lo vamos a relacionar con la concentración disminuida del calcio. ¿En qué paciente nos importa? En los recién nacidos. En el tipo de la hipocalcemia neonatal se va a presentar de los primeros días de vida, ¿sí? Cuando este calcio disminuye, principalmente causada por, o vamos a identificarlos en los hijos de madres diabéticas, en los pacientes que hayan sufrido durante el nacimiento, ocasionando asfixia neonatal, y en los pacientes pretérminos, sobre todo cuando tienen un incremento postnatal de la paratormona, que hace que en este caso disminuye lo que viene siendo la molécula de calcitriol, que eso es lo que nos va a ocasionar a nosotros los diferentes signos y síntomas. En el caso de los pacientes con asfixia neonatal, a veces nosotros administramos carga de otros electrolitos. La carga de fosfato aquí nos habla de daño celular. Sin embargo, hablando del neonato en su alimentación, si ellos sufren con ayuno o la ingesta limitada de leche, pues va a hacer que disminuya las concentraciones circulantes de calcio. Los hijos de madre con diabetes, ¿por qué? Recordemos de la función que tiene que ver, hablando del metabolismo del calcio con la glucosa, y en este caso también se asocia a la disminución de magnesio. Entonces, si yo tengo la hormona tiroidea que funcione de manera deficiente, pues la paratormona va a hacer en este caso que el metabolismo del calcio se altere. En el caso de la hipocalcemia neonatal tardía, aquí lo que vamos a encontrar nosotros es la relación con los alimentos de estos niños. Pregunta, a ver, voy a ver en el chat quién fue la última persona que se anotó. A ver, Victoria Mendoza, ¿cuál es el alimento ideal para un recién nacido? Aguántame, Jania. ¿Puedo responder, maestra? Aguántenme, por favor, porque nos pidieron en la clase que tuvimos, la junta que tuvimos el martes con los maestros, nos dijeron que cómo motivamos a los alumnos y cómo nos dábamos cuenta, en mi caso, que yo les digo que la cámara no la tengan abierta para saber si están en la clase. Entonces yo les digo, yo preguntas al azar, y si no me contestan en los primeros segundos, pues yo sé que esa persona no está consciente. ¿Ok? Kimberly, por favor, ¿me pudieras ayudar? Entonces, para mí es importante que ustedes pues participen, ¿no? Ok, Osmara, levantaste la manita tú primero. Entonces, ¿cuál es el alimento ideal para el recién nacido? La leche materna. Perfecto. Ok. Fernanda, ¿estás de acuerdo? Sí, maestra. Dulce, ¿estás de acuerdo? Sí, maestra. Jocelyn. Sí, maestra. Ok. Efectivamente, la concentración de calcio que se obtiene a través de la leche materna es mucho mejor y es la adecuada, es la correcta para el recién nacido. Entonces, vean, la leche humana tiene alrededor de 340 miligramos de calcio, ¿sí? La leche de vaca, vean, fíjense que las concentraciones que tiene de calcio y las concentraciones de fosfato, hablando de una relación de 1 entre 35 para este paciente, o sea, para digerir esas concentraciones de calcio y esas concentraciones de fosfato no son las adecuadas. Entonces, 340 la leche materna, hablando en relación del calcio, y la leche de vaca, fíjense, muchísimo más, por lo tanto la digestión va a ser muy deficiente. Entonces, hablando de la hipocalcemia neonatal tardía, el incremento de la excreción de fosfato va a favorecer a que la capacidad renal sea deficiente, por lo tanto vamos a tener una concentración mayor de fosfato y por lo tanto el calcio circulando en sangre va a ser menor. Entonces, ojo, hay que apasionarnos en cuestión de la lactancia para ayudar a las mamás. Otras de las causas tienen que ver con la deficiencia de vitamina D. Bajen las manitas, por favor, para saber quién fue la primera que levantó la mano ahorita. Brittany Palazuelos, ¿andas por ahí? Sí. ¿De dónde obtenemos la vitamina D?
No me acuerdo. Ok. Dayan González. A ver. Kevin Soto. Mande, maestra. ¿De dónde obtenemos la vitamina C, la vitamina D? A través de la piel, Del calcio. del calcio, la leche. A ver. Fernanda, ¿de dónde? Jocelyn, ¿de dónde? Jocelyn Valdés. Son de los que levantaron las manitas. Maestra, somos como tres Fernandas. Lo que pasa es que la que levantó la mano Fernanda Carrizosa. Ah, soy yo, pero levanté la anterior. Ok, quiten la manita, entonces bájela, por favor, para poder saber quiénes van a participar. Jocelyn Valdés. Pues de algunos alimentos y también el cuerpo produce vitamina D cuando pues nos exponemos al sol a través de la piel. Ok, las personas que tienen levantada la mano, ¿están de acuerdo con ellas? En el caso del recién nacido, estamos hablando del neonato, la vitamina D la obtenemos principalmente de sus baños de sol y también puede ser de la leche, pero principalmente pensemos en el sol. Entonces, vamos a ayudar a recuperar ese aporte de vitamina D cuando damos los baños de sol a estos pacientes, porque a través de esos baños de sol eliminamos lo que vienen siendo las bilirrubinas. Sí, platicamos un poquito de bilirrubinas hace unos días, en un video por ahí viene lo de hiperbilirrubinemia. Entonces, eso nos ayuda a nosotros, estos recién nacidos. Por supuesto que tengo un bebé desnutrido, tengo un bebé con septicemia, pues que yo lo saque al sol va a ser muy difícil, ¿sí? Y la cuna de calor radiante, pues en este caso no es suficiente. Entonces, esas son otras de las causas que voy a tener, en este caso, hipocalcemia. ¿Algo que quieran agregar, Hani y Dulce? Pues yo leí que la vitamina D tenía como función pues aumentar la intestinal del calcio y del fosfato. Así es, Y va a ser que sí, perdón. pues compuestos a partir del hueso. Así es. Fíjense bien, para que yo pueda absorber el calcio necesita vitamina D. Entonces, si yo no me muevo, va a ser muy difícil y si yo no me expongo al sol, va a ser muy difícil que logre fijar el calcio. Entonces, hay una relación muy importante hablando de la incidencia en los niños con respecto a sus nacimientos que van a verse afectados. Y los varones son los que normalmente van a tener mayor dificultad a tener ese equilibrio tanto de fosfato como magnesio, como lo que viene siendo el calcio. Entonces, todos los electrolitos son muy importantes y la leche materna tiene la fórmula específica para nosotros. Hablando de la fisiopatología, el 99% de nuestro calcio se va a encontrar, así como lo decía ahorita su compañera Dulce, en el tejido óseo que va a fungir como depósito. Sin embargo, para nuestros pacientes, hablando de su periodo fetal, el calcio transportado a través de la placenta durante el embarazo, sobre todo al tercer trimestre. Si yo tengo un bebé que nace en el tercer trimestre, que nace prematuro, pues los niveles de calcio van a ser bajos. Si la mamá durante el embarazo tiene desnutrición, no le damos sustitutos o complementos de calcio, no sale al sol, no hace ninguna actividad física, la reabsorción del calcio de la mamá va a ser insuficiente como para que pueda pasarle algo al bebé. La pérdida crónica de calcio y la reducción, hablando de esa desmineralización, puede llevarlo a fenómenos muy importantes, hablando de la contractibilidad tanto neuromuscular, que se va a ver reflejado en lo que sería en este caso lo que viene siendo crisis convulsivas, arritmias y por supuesto lo que tiene que ver en que se excreta a través del riñón. Esta imagen habla de la glándula tiroidea, hablando de la paratormona, a nivel del metabolismo renal, tiene que haber un equilibrio aquí. De igual manera, la absorción que se da en el intestino delgado y en el sistema digestivo y los huesos, pues va a hacer que nuestro paciente pues tenga mayor riesgo de tener alteraciones a nivel de todos los tejidos. La hormona paratiroidea entonces es la encargada de esa reabsorción del calcio para que no se elimine a través de la orina. Esta imagen en lo particular me gusta mucho, sobre todo porque logra explicar cómo regulamos nosotros el flujo del calcio. ¿Así te llamas, Marcus Pineda Borrego? Sí, maestra. ¿Sí logras saber la imagen que está aquí? Sí.
¿qué significa la flechita para arriba, la flechita verde? Si no quieren que les esté preguntando, No sé, entren maestra. temprano, por favor. Máximo son 5 de tolerancia, no sé por qué entraron tan tarde. ¿Ok? Osmara, ¿qué significa la flechita verde para arriba? Es en donde se está restableciendo el calcio corporal. ¿Ok? Dulce. ¿No es como un aumento? Así es el aumento. Si yo en sangre tengo el calcio que está disminuido, mis glándulas paratiroidea, que es la que secreta la paratormona, sí, hace que esta se aumente. Todos los sistemas, en cualquier diagrama que nosotros veamos, la flechita para arriba significa que aumenta. Y todas las flechas para abajo significa que disminuya. Entonces yo tengo fenómenos que van a regular, hablando del metabolismo del calcio, ¿sí? Y la paratormona a través de las glándulas paratiroides son las que van a hacer, en este caso, que aumente para que yo tenga mayor liberación del hueso del calcio, pero si ustedes observan a nivel del riñón, disminuye la eliminación del calcio. Entonces, por lo tanto, hablando de en la orina, el calcio y todo lo que tiene que ver en relación a la paratormona y todo ello, va a hacer que tengamos un cambio, sobre todo porque buscamos restablecer, en este caso, el calcio corporal. Hay una molécula que se llama calcitriol, que viene siendo calcio al fin de cuentas. Este es el calcio que nosotros ocupamos. Hay algunos laboratorios que manejan el calcitriol más vitamina D. Eso es para que nuestro hígado no batalle para metabolizarlo. Entonces, hay otras causas de hipocalcemia, que es lo que tiene que ver en la paratiroides. Por ejemplo, si yo no estuviera hablando de hipocalcemia neonatal, pero fuera, por ejemplo, una mujer adulta, hablando de la mujer con menopausia, que se le estripó la glándula tiroidea, normalmente estripo las tiroides y la paratiroides también, entonces tengo que administrar en esos pacientes lo que viene siendo la paratormona. Entonces, dependiendo del grupo de pacientes que esté hablando, van a ser los diferentes mecanismos fisiopatológicos. Específicamente en el recién nacido, la paratiroides tiene que liberar esa paratormona para que mi calcio circulante se pueda producir a nivel del intestino, a nivel de lo que viene siendo la exposición al sol, y se elimine por riñón la menor cantidad posible. Esa regulación del metabolismo del calcio, entonces aquí está, la liberación del calcio del hueso, la absorción del hueso a través del calcio a través del intestino delgado y la eliminación del calcio a través de los riñones hace que yo tenga un buen control. Dentro del cuadro clínico, investiguen por favor ese signo de Chomsky que está caracterizado en esos cuadros de tetania, ¿sí? Y sobre todo en niños que son alimentados con leche de vaca que no está modificada. Esta es una imagen de un adulto, pero es la posición que agarra el recién nacido, sobre todo acompañado de signos muy importantes como la apnea, la cianosis y el vómito. Aquí está el signo, hace que, cuando recibimos al recién nacido, ¿no se acuerdan al principio que les mencionaba yo con respecto a que el recién nacido no sonríe? ¿Se acuerdan que les decía que hacen movimientos involuntarios de la cara y que son crisis convulsivas? ¿Sí se acuerdan de eso que les comentaba? Sí. Vean, por favor, en los pacientes con hipocalcemia, cuando yo toco lo que viene siendo la zona peribucal y este paciente tiene a nivel del nervio facial una contracción involuntaria, es en los pacientes con hipocalcemia. Y se le llama signo de Chomsky, ¿ok? Así como hotcakes, pero con che de casa, ¿ok? Entonces, esta posición del signo de Trousseau es un espasmo visible y doloroso, sobre todo en el paciente cuando se toma la presión, hace este tipo de posición y sobre todo se asocia a los niveles de calcio en la sangre menores a lo normal. Yo le pongo el baumanómetro al paciente y me tardo más de 3 minutos, ¿sí? Y tengo un espasmo. Esto es muy doloroso para el paciente. No hay fotos de bebés, una disculpa, sin embargo, para que ustedes estén conscientes de que al hablar de la hipocalcemia neonatal, el factor más importante es la alimentación y el antecedente de prematurez en estos pacientes. Ya cuando estamos hablando de otros pacientes, pues tenemos la oportunidad nosotros de saber si tiene el antecedente quirúrgico de la glándula paratiroidea. En este caso, los exámenes de laboratorio, obligadísimos, medir los electrolitos, el electrocardiograma para ver si hay alguna alteración. Las complicaciones radican en retraso en el crecimiento, retraso neuromotor. Mande.
Yo tengo una duda referente a lo anterior de la mano así encorvada. ¿Eso es involuntario? Sí, es involuntario. Ok, perfecto. Ese es un movimiento involuntario. Es como cuando te da calambre y el dedo gordo se pelea con el otro dedo. Ok. Es Perfecto, un movimiento gracias. involuntario cuando colocas el bauma y la mano se pone en esa posición. Profe, Mande. y por ejemplo, en lo que es el signo de Chomsky y el signo de, ¿cómo? Troceado o algo así. Ajá. ¿Cómo debemos de asistir ahí al paciente? O sea, me imagino que podemos hacer algo manual, no solamente con medicamento, pero exactamente que con masajes. Nosotros pudiéramos, en este caso, quitamos el manómetro y el paciente recupera su posición normal. Es una posición que tiene el paciente porque colocamos el manómetro. Al quitar el bauma, esa posición se pone en su manita normal. Y en este de aquí, pues nosotros lo que hacemos es evitar estar presionando el nervio facial. Ok, gracias. Son hallazgos en la exploración que nos hacen sospechar de que algo no está bien. No es normal que yo tome la presión y mi paciente haga esa posición de la mano, pues. Entonces, las complicaciones aquí, el retraso mental que pudiera presentar el paciente, crisis convulsivas y todo ello, pues tenemos que educar a la mamá que la alimentación es al seno materno, sobre todo en una comunidad como la de nosotros, que a todo el mundo se le ocurre dar opiniones del recién nacido. Híjole, yo tengo unos pacientitos ahí que me desesperan porque ya son mujeres añosas, es su gesta 1, sí. Sin embargo, pues yo le digo, ¿quién es la mamá? ¿Eres tú o tus familiares? Porque pues si se les ocurre poner al bebé un trapo rojo que lo dejan cianótico, se lo ponen. No, le digo, no debes de dar absolutamente nada. Y cuando estamos nada que le voy a dar jugo de manzanilla, Herbalife, ni nada. No, es seno materno, no hay de otra. ¿Por qué? Porque del otro modo alteramos la fórmula especial diseñada para ese paciente. Hablando de la prevención, pues en este caso, la alimentación, sospechar nosotros en el recién nacido prematuro. Mande, Dulce. Creo que Osmara, maestra, es la que levantó Ok. la mano. Es que tienen dos manitas ahí paradas. Mande, Osmara. Una duda, pero es un poquito fuera del tema. Ahorita mencionó que algo de los test de manzanilla. ¿Qué tan recomendable es dar test a los bebés? Nada, están prohibidos. Seno materno los primeros 6 meses. Ok, gracias. Después del año de edad, a un bebé de 1 año en adelante sí le puedes dar un té de manzanilla. Pero antes de los 6 meses, solamente seno materno. O como bien decía en la presentación, forma de leche de vaca humanizada. O sea, no es voy a aprenderme de la vaca nada más. No, en este caso tiene que ser de fórmula lo más que se pueda pegar a la realidad de la leche materna. ¿Ok? A ustedes les van a preguntar eso que decía Osmara. El bebé, recordemos, antes de los 6 meses de edad, después de los 6 meses de edad, inicia la lactación. Pero no es, le podemos dar probaditas, pero después del año de edad el niño se debería de tener una alimentación normal. Entonces, si nosotros en la familia tenemos la costumbre de desayunar con té de manzanilla, pues el bebé puede tomarse su tacita de té de manzanilla. O sea, no pasa nada después del año de edad. Si en la familia están todos tomando Coca-Cola, se contraindica para todos los miembros de la familia, no nomás para ese bebé, el consumo de Coca-Cola. No nomás es exclusivo de los adultos, es para todos. Hablando del tratamiento, medimos nosotros los niveles de calcio y administramos los niveles de calcio de manera sintética para poder nosotros administrarlo. Hay un estudio de rutina, hay un procedimiento de rutina que se llama exsanguinotransfusión, que en este caso dice aquí que es controvertido. La exsanguinotransfusión se realiza cuando tenemos nosotros como si fuera una alergia a la propia sangre que nos estaba dando la mamá. Entonces es cuando se le cambia de sangre al bebé, pero no sería en este caso para el manejo del paciente con hipocalcemia, eso es otra cosa. Las intervenciones de enfermería, entonces, si yo tengo un bebé prematuro, si yo tengo un bebé con bajo peso, tengo un bebé con hijo de madre diabética, estoy obligada a medir electrolitos. Si hay manifestaciones clínicas, entonces con más razón tengo que intervenir, controlar la evolución de los volúmenes séricos de calcio, vigilo la función renal, sobre todo porque debo de facilitarse tanto la eliminación de calcio, de fosfato, para tener un adecuado control de los mismos electrolitos,
controlar el estado hídrico de las entradas y las salidas y observar los efectos secundarios a la administración de calcio, porque también el exceso de calcio pues también nos va a dar diferentes alteraciones, en este caso hablando de las contracciones involuntarias. ¿Ok? Eso sería referente a lo que sería en estos dos temas que vi con ustedes. En ese momento voy a dejar de grabar. Tengo una notificación